Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este hermoso estudio del Libro de Reyes. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentarle una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso para que sea Él el que ilumine esta sesión, esta clase, Señor. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tú eres el Ebenezer, tú eres el que abre nuestras mentes, pone el entendimiento, nos entrega, Señor, el querer como el hacer en nuestros corazones. Te pedimos que seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo a través de esta noche. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos nuevamente reunidos para continuar con este hermoso estudio del Libro de Reyes. Como ustedes saben, ya en la clase anterior les he dado una explicación de cómo hemos ido evolucionando y en esta oportunidad vamos a tocar los capítulos 15, 16 y 17 y esto tiene que ver con lo que es ya el desenvolvimiento de este reino dividido. Quiero que observen esta figura que he puesto de entrada porque he colocado un buey y he colocado un león, que implica el buey la representación de lo que vendría a ser la tribu, el reino del norte, o más conocido como el reino de Israel, y el león de Judá, que es la tribu de Judá, ¿no? Entonces, bajo esta circunstancia, la geografía viene a ser la misma. No nos vamos a mover de esta área. En esta división va a permanecer durante muchos capítulos que vamos a hacer hasta que venga ya la desaparición primero del reino de Israel y después del reino de Judá. Entonces, esta es la geografía en la que nos vamos a mover el día de hoy. Y quiero que avanzando el tema, para que más o menos nos demos una idea de lo que vamos a estudiar, tenemos un reinado que hubo de Saúl, David y Salomón. Ya sabemos que entre Saúl y David hubo una división que no duró muchos años, pero durante 7 años David reinó primero solo en el reino, en la tribu de Judá. Posterior a esos 7 años, unificó nuevamente el reino de Saúl y reinó 33 años. Y después tenemos que Salomón recibe este reino completo y Salomón reina también 40 años. Ya lo hemos visto. Tenemos en la línea de Judá los reyes que vamos a ir estudiando y en la línea derecha tenemos a los reyes de Israel, los reyes del norte que también seguiremos estudiando. ¿Cuál es la característica entre el reino del norte, que vendría a ser el reino que está arriba, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino que está abajo, que es el reino de Judá? No solamente las diferencias son acerca de las 10 tribus arriba y abajo son Benjamín, Judá, más la tribu de Leví, que es porque se encuentra en el área donde se construyó, o el rey Salomón construyó el templo. Ya sabemos que ese templo fue construido en el monte de Moriah, ¿no? Al lado del monte de David, que es el monte de Sión. Ahora, ¿cuál es la diferencia básica que hay entre estos dos grupos o estos dos reinados? En el reinado del norte, el de arriba, el de Israel, el que se llama Israel, este reinado van a suceder reyes, que todos los reyes van a hacer lo malo durante el desarrollo de esta historia, de este libro. Todos los reyes, completamente. También tiene como característica, porque sabemos que el rey que empezó este reinado de Israel, que tuvo una manifestación por parte de Jehová a través del profeta Ahías, que le dijo que él iba a recibir ese reinado. Sin embargo, Jeroboam, que es el primer rey con que se inicia este reino de Israel, no hace bien ante los ojos de Jehová. Ya lo vamos a ir detallando más cómo es que él reacciona. Ya vimos que él inclusive pone bueyes para poder hacer la adoración a Dios. Aquí vamos a ver una figura un poco parecida, como que yo adoro a Dios a mi manera, más o menos así, porque los bueyes no representan que él esté queriendo adorar a otro Dios. Lo que lo adora es de una manera diferente, porque él cree que esa es la manera y rompe todas las reglas que Dios le dio. Y no solo eso, sino que Dios determinó el lugar de la adoración, la manera en que se debía adorar, y también determinó quiénes serían los sacerdotes, de dónde provenían, y él hizo
todo lo que él quiso y prácticamente terminó desviándose por completo y terminaron adorando los dioses baales, los dioses paganos con los cuales se mezclaron. Ahora, esa no es la única diferencia con el reino de Judá. El reino de Judá mantuvo la adoración porque ellos siempre concurrieron al templo, porque ellos vivían en el área de Jerusalén, concurrían al templo y mantuvieron la otra gran diferencia es que los reyes del norte no son un linaje heredado de hijo a hijo. Vamos a ver primero que Jeroboam, que es un rey escogido, que no es un hijo del rey Salomón, ¿no? Sino es hijo de un sirviente, de un hombre que trabajó para el rey Salomón. Entonces nos vamos a dar cuenta que realmente aquí comienza un linaje con Jeroboam. Sin embargo, estos linajes se van a ir cambiando. ¿Qué significa eso? Significa que el linaje de una familia es desterrada, es aniquilada, es muerta por el linaje de otra familia que también toma el reino, y así sucesivamente por casi 9 veces el linaje cambia. No es un reino estable que se heredan padre a hijo, padre a hijo. Sin embargo, en el reino de Judá nos vamos a dar cuenta cómo el rey Salomón deja a su hijo Roboam, y de ahí para adelante todos los reyes que siguen, que algunos van a hacer bien y otros van a hacer mal ante los ojos de Jehová, sí son descendientes uno de otro. O sea, el linaje del rey David, el linaje del rey Salomón, ¿no? Continúa, no se pierde. Y lo vamos a ir viendo conforme detallemos la historia, como en este paralelo de ambos reinos hay unas diferencias, no solamente en esto de la herencia, sino en que hay más estabilidad gubernamental en Judá por la razón de que no se están peleando el reino. Sin embargo, en Israel siempre están tratando otras personas de tomar el reino, y por eso hay como 9 linajes o 8 o 9 linajes que se cambian, y lo vamos a ir viendo a través de la historia, cómo se van desterrando, cómo se van muriendo las familias completas y son reemplazadas por otras familias que se hacen reino, ¿no? Y son reinos que no necesariamente duran largo tiempo. Vamos a ver, hay un reino que dura días y lo vamos a ir viendo en el detalle, ¿no? A diferencia del reino de Judá, un reino más estable. Producto de ello, vamos a ir viendo, cuando detallemos la historia, vamos a ir viendo que realmente en el detalle de la historia, estos reinos tienen diferencias, no solamente en cuanto a lo que hemos nombrado, sino que también el reino de Israel es un reino que no tenemos mayores registros. Esta es otra de las grandes diferencias. Cuando detallemos la historia y encontremos que dice, y todo lo que es referente a los reyes de Israel o al rey de Israel, y da su nombre, dice, está escrito en la crónica de los libros, ¿no? Vamos a darnos cuenta que no podemos ir a ese libro, porque en la Biblia que nosotros manejamos, el libro de Crónicas corresponde a las crónicas de los reyes de Judá, no a los reyes de Israel. O sea, nosotros siempre en este libro vamos a ver que cita, dice, y lo que demás hizo se encuentra en el libro de las crónicas de los reyes. Solamente vamos a ver o vamos a poder comprobar todo lo que más hicieron con respecto a los reyes de Judá, porque el libro de crónica de los reyes de Israel no forma parte del canon bíblico que nosotros manejamos. Así que no tenemos mayor información, nada más que la que se mencione en este momento cuando estudiamos el libro de Reyes, ¿no? Y también quiero recordarles, porque esto ya lo he dicho, que debemos tener en cuenta que para mencionar la historia del rey del norte se hace mención al rey del sur, y se dice, el rey del sur, en el tiempo del rey del sur, reinó en el norte este rey. O a la inversa, en el tiempo del rey del norte, ¿no? Que gobernó este rey en el rey del norte, gobernó este otro rey en el rey del sur, y comienza a detallar la historia del rey del sur o del rey del norte conforme. Pero siempre es la mecánica, hacen un paralelo, y hago esta explicación para que no nos confundamos, porque a veces comenzamos a leer y pensamos que qué pesado es este libro o cosas así, porque no hemos entendido la mecánica. Entonces hago esa introducción para que nosotros podamos ser más ligeros a la hora que entendamos la explicación. Entonces,
ya hemos visto cómo se va a mover. Los invito a que vayamos al capítulo número 15 para empezar la explicación y la lectura. Vamos a tratar de hacer esto con respecto a algunos reyes, de explicarlo rápido para que no nos podamos detener en algo que en realidad pueda convertir en algo un poco pesado el estudio, para que nosotros lo podamos entender. Dice capítulo 15, versículo 1, dice: en el año 18 del rey Jeroboam, o sea, estamos hablando del reino de Israel, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá. O sea, ven el paralelo. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este rey, que es hijo de Jeroboam, hizo lo mismo que Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Puso bueyes, puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. ¿Por qué? Por temor a que su gente tenía que ir a adorar al templo de Israel y vaya después a unirse con Judá. Entonces vamos a ver que todo esto hizo y que trajo maldición para él, y él le dijo a este rey, el Señor, le dijo que su familia iba a ser borrada, iba a ser eliminada del reinado. Y lo vamos a ir viendo cómo que así sucede y cómo realmente la descendencia de este rey sigue haciendo un poco de daño a la gobernación de los reyes sucesivos. Y vamos a ver que la conducta de Jeroboam es una conducta modelo de lo que no se debe hacer. Quiero que tomen en cuenta eso. Jeroboam es la conducta modelo de lo que no se debe hacer. Y muchos reyes más adelante, en la Biblia va a decir: y este andaba en los caminos de Jeroboam. ¿Para qué? Para referirnos que quiso adorar a Dios a su manera, que quiso nombrar los sacerdotes que él pensó, que quiso hacer todas las cosas que él creía, desviándose de las normas, los estatutos y las disposiciones que Dios dio de la manera en que se debería dirigir uno a él, ¿no? Recuerden que también lo mismo sucedió cuando estudiamos ya hace bastante tiempo, cuando Moisés subió al monte de Dios para tener le iba a entregar las tablas y tenía esta conversación con Dios, y Aarón, en vista de la impaciencia del pueblo, hizo unos bueyes de oro y el pueblo comenzó a adorar. La misma mecánica es por la que se repite ahora, que se usa el mismo tipo de animal, tratando de adorar a Dios como representándolo con un buey. Pero vamos a ver y vamos a darnos cuenta que esa no es la idea de Dios, y eso podríamos interpretarlo o ponerlo en este tiempo como que hay gente que quiere adorar a Dios a su manera, que cree que Dios se le adora o se llega a Él por todos los caminos, y eso no es verdad. El único camino para llegar a Dios, la única manera para realmente conocer a Dios, ya lo conocemos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino para llegar a Él. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que ve al Hijo, vio al Padre. Así está escrito en la palabra de Dios, y esa es la manera en la que debemos aprender a reconocer, honrar y adorar a Dios. Bueno, continuamos con la explicación. Dice versículo 4, versículo 3, dice: y anduvo todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. ¿No? Estamos hablando aquí ya de Abián, que comenzó a reinar sobre Judá. Acá estamos hablando sobre Judá. Entonces, por eso es que hace mención a David. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Heteo. Ya sabemos, nos damos cuenta que realmente así es como fue. Sabemos que David era un hombre pecador como todos nosotros, y el pecado que realmente le resalta aquí en la palabra de Dios es cuando él se toma la mujer de Urías Heteo, ¿no? Ya sabemos que Betsabé, con la cual tiene un hijo, y este muere posteriormente. Y el Señor pone un castigo para David, muriendo el hijo que tuvieron con Betsabé primero. Ya después vienen los demás hijos, como después nace Salomón y todo esto. Pero nos damos cuenta aquí como este rey de Judá, este rey, ¿no?,
que vendría a ser del sur, este rey de la tribu de Judá, y está relevando a lo que vendría a ser Roboam. O sea, ya aquí Roboam ha terminado su reinado y estamos hablando ya del siguiente rey, ¿no? Y no dice, no hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, caminó por caminos equivocados. Versículo 6, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. O sea, entre el reino del norte y el reino del sur siempre hubo guerra. Se creó un tiempo de inestabilidad y guerra civil, porque ellos eran un solo país, un solo pueblo, en realidad. Los demás hechos de Abián y todo lo que hizo, dice, ¿no está escrito en el libro de crónica de los reyes de Judá? ¿Correcto? Esto está escrito y lo podemos comprobar porque ese es el libro que tenemos en nuestra Biblia, que nosotros manejamos, la Reina Valera 1960. Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam, y durmió Abián con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Observen cómo en realidad en el reino de Judá se respeta lo que es la herencia familiar. Seguimos. Yo aquí he colocado los versículos más importantes para que no demoremos y podamos entender rápidamente lo que es este tipo de historia que vamos a ir detallando en Reyes. Nos vamos a detener en lo que corresponda a todos los reyes que de una u otra manera tuvieron una importancia o tuvieron hechos que hacen resaltar en la historia. Nos vamos a detener en ellos, pero para los demás vamos a continuar un poco rápido para que podamos realmente conocer este libro de Reyes en forma muy genérica, ¿no? Cómo es que se desenvolvió el pueblo judío. Continuamos. Dice, ¿no? Entonces, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. O sea, después de Abián vino Asa, y Asa sí hizo lo correcto. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó a los ídolos que sus padres habían hecho. Observen, este rey no solamente quitó a estos hombres, ¿no?, que ya sabemos lo que significa, ¿no?, sino que también privó, dice, a su madre Maca de ser la reina madre, porque esta madre había adorado a ídolos, había hecho un ídolo de Acera, ¿no? Sin embargo, y Acera es una ídolo pagana, ¿no? O sea, sin embargo, los lugares altos no se quitaron con todo. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para Jehová toda su vida. Hubo un margen de error de Asa, pero su intención, su corazón fue bueno, y el Señor lo calificó, lo tasó como un hombre que realmente tenía la inclinación a él, porque quitó la idolatría de en medio del pueblo. Dice, hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel. O sea, en el momento que Asa es rey, Baasa es rey de Israel. Todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa a Ben-Hadad, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo, y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Esto a nosotros nos muestra cómo este rey toma el oro que hemos mencionado, el rey Salomón puso en un inicio, ¿no? Y él toma todo este oro que es de Dios y lo da para hacer una alianza al rey de Siria. Esto es algo totalmente indebido, obviamente, que estamos viendo que él hace para que el rey de Siria rompa el pacto que ya tenía con el reino de Israel. Entonces el rey de Judá le entrega dinero al rey de Siria para que el rey de Siria rompa el pacto con el reinado de Israel, porque ustedes saben que Siria está a la altura de Israel, para que ataque a Siria por detrás, para que no tenga fuerzas para venir hacia abajo para atacar a Judá. Esa era la idea, ¿no? Esto era como una estrategia militar.
Los del norte, que son los de abajo, le piden a los de arriba que ataque por arriba a lo que vendría a ser el reino de Israel, para que ellos tengan que desviar fuerzas para defenderse y los de abajo puedan estar tranquilos. Por eso hace esto, pero lo hace de manera indebida, entregando oro que no era de él, sino oro que estaba destinado al templo de Dios. Continuamos. ¿No? Entonces dice, versículo 23 dice, los demás hechos de Asa, ¿no está todo escrito en el libro de crónica de los reyes de Judá? Lo vamos a comprobar cuando lleguemos a ese libro. Mas en los días de su vejez enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres. Dice, reinado de Nadab. Versículo 25 dice, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa. O sea, ahora ya estamos hablando, primero hemos hablado de 2 reyes continuos, después de Roboam, de lo que es Judá. Ahora empezamos a conocer un poco de la historia de los reyes de Israel. Dice, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa. Hace la comparación que hemos estado hablando, rey de Judá. Y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá. O sea, Baasa, que es el que acabamos de ver que peleó con Asa, lo mató a este rey en el tercer año y reinó en su lugar, ¿no? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, que ya lo hemos visto, de Israel todo el tiempo de ambos, ¿no? Y ese es lo que acabamos de señalar con respecto a que Asa es el que hace después, trata de hacer el convenio con el rey de Siria para que ataque a Baasa. Dice, reinado de Baasa, versículo 33. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Agías, sobre todo Israel en Tirsa. Y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam. O sea, anduvo haciendo lo mismo que su padre, ¿no? Lo mismo que su padre, que adoraba a Dios de la manera indebida y nombraba reyes que no lo eran. Y su pecado con que hizo pecar a Israel. Seguimos, capítulo 16, dice. Y vino palabra de Jehová a Jehú, es un profeta. Aquí esta es otra de las características que vamos a empezar a tener. A partir de este momento, vamos a empezar a conocer los profetas mayores y los profetas menores van a ir apareciendo en escena, ¿no? No tenemos mayores detalles sobre su niñez como la tuvimos de Samuel, pero aparecen en escena ya como profetas de nombre, profetas reconocidos por Dios, y pueden ir tomando atención, si quieren tomar nota, de que ya los profetas a partir de ahora comienzan a enseñarse en el desarrollo y la conducción de los gobiernos, trayendo palabra de Dios a estos reyes, ¿no? Entonces, seguimos. Capítulo 16. Dice, y vino palabra de Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, o sea, adorar a Dios de la manera indebida y crear sacerdotes de la manera indebida, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, va a tomar acción. Dios le da la condenación como se lo hizo a Elí. ¿Recuerdan el sacerdote Elí que le dijo que ya no volvería a ser rey, que va a ser exterminada toda su familia? Lo mismo sucede aquí. A este rey también le dice, porque tú sigues andando en los mismos caminos, entonces tú y tu casa serán, ¿no?, borradas ya de lo que vendría a ser el reinado. Versículo 4 dice, el que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Esa es la maldición que da Dios sobre Baasa y su familia. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de crónicas de los reyes de Israel? Y es aquí donde quería yo hacer un alto para mencionar que no tenemos ese libro, el libro de crónicas de los reyes de Israel, no se encuentra dentro del canon del bíblico, del libro que nosotros usamos. Es un libro apócrifo que, si usted desea, lo puede buscar por internet, pero no está dentro del canon. O sea, nosotros no podemos ir
a este libro porque no tenemos el acceso directo concedido en el canon bíblico que Dios nos dejó a nosotros para estudiar la palabra de Dios. Seguimos. Y en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá. Siempre el paralelo, recuerden. Solo son bastantes nombres, pero es que es con un paralelo. Podríamos sugerir que si desean estudiar o escuchar, podrían tomar nota en un cuaderno, en un libro, y pues ir escribiendo los nombres de los reyes para que no haya una confusión y decir en el reinado de este rey y vamos a estudiar el otro rey, en el reinado de este rey y vamos a estudiar el otro rey, norte y sur, ¿no? Para nosotros no tener una confusión y poder ir avanzando rápidamente y ustedes pueden ir entendiendo. De todas maneras, ya vemos que ya hemos dicho en forma genérica que los reyes de Israel son reyes que no merecen a un solo linaje y los reyes de Judá sí. Dice, en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa y reinó 2 años. Vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y estuvo sentado en su trono, mató toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Recuerden también que realmente cada vez que había un cambio de linaje, de línea, de descendencia, era costumbre. O sea, no es solamente que Dios realmente Él dispuso eso, sino que era costumbre en todos los reinados que cuando había un cambio de rey, por eso que cuando estudiamos lo que era el rey David y el rey Saúl, vemos como el rey David, no todos ellos pensaron que siempre cuando David iba a ser rey iba a matar a todos ellos. Por eso vemos la empleada que toma a Isboset y trata de huir y después sufre el problema en las piernas y todo este problema, ¿producto de qué? Producto de que pensó que David, cuando iba a coger el reino, iba a matar toda la familia de Saúl, cosa que nunca sucedió. Muy por el contrario, reconoció y devolvió tierras de él a su descendencia. Pero aquí vemos que esto no solamente se produce, sino que además Dios así lo determinó también, como una costumbre, ¿no? Entonces, seguimos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo no está escrito en el libro de crónica de los reyes de Israel. Vuelvo a repetir, no podemos acceder a este libro de manera directa porque no está en el canon bíblico. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días. Imagínense ustedes que el siguiente rey reinó solo 7 días. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel se puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Onri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Onri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Aquí nos damos cuenta cómo este rey de 7 días se suicida prácticamente. Y eso es lo que se convierte Israel, un reino de pelea, no solamente de guerra civil con el reino de Judá, sino de pelea interna también dentro del reinado. Todos querían hacerse rey. Dice versículo 20, el resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, no está todo escrito en el libro de crónica de los reyes de Israel, ya expliqué eso. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Onri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Onri compró a Semer, y esto es importante, vamos a darnos aquí una explicación. Dice, y Onri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue el dueño de aquel monte. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí la edificación de la ciudad de Samaria. Recuerden que Samaria es una ciudad que después se vuelve también capital de Siria,
Es una ciudad que el pueblo de Israel, después ya que se constituye en los tiempos de la gobernación de Roma, los judíos evitaban pasar por Samaria porque decían que Samaria era un pueblo que se había contaminado, era un pueblo que los judíos habían tomado a los dioses paganos y habían tomado costumbres paganas. Esto es Samaria. Aquí estamos viendo la iniciación, la creación de esta ciudad. Entonces nos damos cuenta que Samaria fue creada por un rey de Israel, o sea, un rey del norte, el rey Onri, que compra este monte y edifica esta ciudad y después se expande y llega a ser la capital del reino de Israel prácticamente. Aquí él trata de mover todo para Samaria, haciéndola la capital del reino de Israel, y posteriormente también funciona como la sede principal de lo que vendría a ser cuando tiene la conquista por parte de los sirios, que entran y derrotan y toman y desaparecen el reino de Israel. Seguimos. Dice, entonces volvemos a leer, versículo 24. Y Onri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Imagínense, ya íbamos empeorando, este reinado iba empeorando. Y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, o sea, en la ciudad que él construyó, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Yo creo que muchos conocemos a Acab por el matrimonio que tuvo y la historia que tiene desempeñada con un profeta que aquí va a aparecer en escena por primera vez. Dice, y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Dice, reinado de Acab, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria. O sea, ya sabemos por qué Acab vivía en Samaria, porque su padre había comprado ese lugar y había fundado esa ciudad. Dice, 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, si su padre hizo mal, Acab lo superó. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, aquí tenemos ya un escalón hacia abajo de superación del mal. Onri es el peor rey que hubo cuando él hubo hasta ese momento. Todos los de atrás fueron malos, pero fueron menos malos que Onri. Ahora Acab es más malo que Onri y que todos los que... O sea, nos estamos dando cuenta cómo el deterioro del hombre, cuando va incurriendo en pecado, va cayendo y realmente se hace casi imposible para el hombre, si no recurre a los caminos de Dios, poder volver a levantarse. Y vamos a seguir leyendo la historia y nos vamos a ir dando cuenta. Dice versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, también Onri andó en esos pecados. ¿Por qué? Porque también Acab andó en el camino de lo que vendría a ser el rey Jeroboam. O sea, ya no solamente, y ya sabemos que ellos hicieron lo peor de lo peor. ¿Eso qué significa? Que no solamente no adoraron a Dios como debía ser, sino que además ya extendieron su adoración a los reinos Baales, a los reinos paganos con los cuales se relacionaron, y lo vamos a seguir viendo. Dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ecbaal, rey de los sidonios. Déjenme, me detengo aquí. ¿Qué significa tomó por esposa a Jezabel, hija del rey Ed-Baal? Ed-Baal significa Baal sí existe. O sea, era un nombre como afirmando que el Dios al cual ellos adoraban era un Dios que sí existe, que era verdadero. ¿Se dan cuenta? Algo totalmente fuera de la realidad. Y vemos que era sidonio. O sea, recuerdan ustedes que en la Biblia siempre se habló con respecto de lo que es el rey David, se habló del rey de Tiro, ¿no? Que son pequeños reinados que quedaban en la parte alta, en la parte que vendría a ser del norte,
¿no? Hacia la izquierda del reino de Israel estaba el rey de Tiro y encima del rey de Tiro estaba el rey de Sidón, que eran dos pequeños reinos. Tiro tuvo una relación muy cordial con lo que vendría a ser David y Salomón, y vemos que aquí Sidón tiene una relación con el rey de Israel, el rey Acab, donde él toma a la hija de este rey que vendría a ser, ¿no?, Jezabel, y se casa. Entonces continuamos. Dice con versículo 31, porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, no solamente se casó con la hija de este rey, sino que adoró al Dios de este rey. E hizo altar a Baal, o sea, le construyó un altar, y en el templo de Baal que él edificó en Samaria, y se edificó un templo. Y ahora ustedes están entendiendo por qué el pueblo judío, cuando ya estamos hablando de los tiempos de Jesús, nos vamos a dar cuenta que no quieren ni siquiera ir a la ciudad de Samaria, la bordean la ciudad de Samaria, prefieren darse la vuelta y un camino más largo. ¿Por qué? Porque identifican esta ciudad con el pecado, total y absolutamente identificada con el pecado, porque además sus 20 reyes que tuvo, los 20 hicieron malo ante los ojos de Jehová. Entonces hizo también Acab una imagen de acera. Dice, y en su tiempo de Hiel de Betel reedificó Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, y echó el cimiento a precio de la vida de Sehub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. O sea, aquí también tenemos que se hizo algo que realmente a Josué, en el tiempo de Josué se había dicho que Dios había dicho que eso no debía suceder a través de las palabras de Josué. Se reedificó Jericó y el Señor, y aquí lo puse en el versículo 6, Josué 6, capítulo 6, versículo 26 y 27, aquí dice bien claro que dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Recuerden que cuando Josué entró a la ciudad prometida, a la tierra prometida, los muros se derribaron y ellos tomaron y destruyeron la ciudad. Entonces, después de que ellos se derriban los muros y destruyen la ciudad, él dice, nadie volverá a edificar esta ciudad porque es como un símbolo de la entrega de Dios para ellos. Sin embargo, vemos que en el versículo 34 del capítulo 16 del libro de Reyes, del primer libro de Reyes, vemos que en su tiempo Hiel de Betel, o sea, un hombre de Betel, reedificó. ¿Y qué le costó? Le costó lo que Josué había dicho que iba a suceder al que hacía esto. Si alguien reedificaba la ciudad de Jericó, sobre su primogénito eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asienten sus puertas. O sea, si alguien hace estas cosas, el primogénito y el primero y el último son aquellos que van a pagar la responsabilidad de quien está quebrando lo que Dios dijo a través de Josué. Y esto sucedió, esta palabra de Josué, son aproximadamente 500 años antes. ¿Qué quiero decir ahora? Quiero decir que el Dios que adoramos, el Dios que reconocemos, el Dios que honramos, es el mismo ayer, hoy y mañana. Y aquí tenemos una demostración física, real, escrita, que lo que el Señor dijo 500 años atrás se cumplió cuando alguien violentó su disposición. No podemos pensar de que ya se olvidó, porque no es hombre para que se olvide, ni tampoco para que mienta, como dice la palabra. Él da su palabra y se cumple. Y aún aquellos que violen, no importa si es 500 o 1000 años después, la palabra de Dios caerá, la justicia de Dios no caerá sobre la persona que está haciendo lo contrario a lo que él dijo. Y aquí tenemos ese ejemplo. Continuamos. Entonces aquí vemos que realmente se cumple la palabra de Dios. Capítulo 17 dice, el profeta Elías, yo le puse este seno para que ya, este título para que ustedes vayan ya tomando en cuenta, como ya vamos aquí a manejar el nombre de estos profetas. El profeta Elías aparece en escena y predice la sequía. ¿No? Dice,
capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, no se nos habla de él antes, dice que era de los moradores de Galaad. Ya sabemos que Galaad queda en el área que corresponde al reino de Israel. Dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, él le dice a él que no habrá lluvia y que habrá sequía por 3 años y medio. Y vamos a darnos cuenta que realmente cuando el profeta Elías ora, no es solamente que el profeta Elías decide que haya sequía, sino que esta parte prevista en la ley, que cuando el pueblo se desvía, siempre viene la sequía. O sea, viene la falta de lluvia, y eso está previsto en la ley y ya lo hemos estudiado anteriormente. Ahora vamos a ver cómo aquí él hace esta oración para que haya la sequía, porque era propio de lo que era como el castigo que tenía que tener este pueblo por haberse desviado totalmente de los caminos de Dios. Dice, versículo 2, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Quiret, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado que los cuervos te den de allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues él se fue y vivió junto al arroyo de Quiret, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Yo quiero que ustedes piensen en un momento qué es lo que realmente está sucediendo aquí. Elías es un profeta que es propio de la zona, o sea, se crió de la zona de Galaad, que corresponde al área geográfica de lo que es el reino de Israel, el reino del norte. Él es un hombre de Dios, conforme a Dios, ¿no? Todos conocemos eso. Él lleva palabra para lo que es el rey de Israel, que en ese momento es Acab. Sin embargo, pese a que él está cumpliendo con las cosas de Dios, pese a que él está llevando la palabra de Dios, no vemos aquí al hombre o al profeta que digamos, y él fue protegido por Dios y nada le pasó y él desafiante se quedó en... No, muy por el contrario, vemos que Dios lo guía y lo saca para evitar que su persecución, porque obviamente lo iban a querer matar, y lo lleva y lo pone en un lugar, en una cueva ahí, para que él esté ahí durante unos días. Y lo alimenta con estos cuervos, que en realidad son animales inmundos. Recuerden que estamos hablando del tiempo de la ley, y los animales inmundos ni siquiera se pueden acercar a uno, no los puede tocar porque si no queda inmundo. Pero sin embargo, cuando Dios, que no está sometido a una caja de reglas, porque es el Dios todopoderoso, Él está por encima de su propia ley, entonces Él manda cuervos para que lo alimenten. Y lo protege, pero de esta manera. Lo protege al profeta Elías de esta manera, y vemos cómo se mueve. Porque a veces escuchamos, sobre todo hoy en estos tiempos que vivimos, cómo se habla a veces equivocadamente de la prosperidad, y que si eres el hombre de Dios no puede pasar, ni suceder, ni tienes que hacer nada, porque tú debes ser protegido, ¿no? Protegido no significa que debe ser cubierto. Él es protegido, pero es movido a la prudencia, en un lugar separado, no desafiante ante el hombre que lo iba a buscar para matarlo. Continuamos. ¿No? Dice entonces, versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón. O sea, lo está mandando ¿a dónde? Al reino de donde Jezabel, su padre, es el rey. Ella es la hija del rey de Sidón. Y a él lo manda ahí, a Sidón. ¿Se imaginan ustedes la misión que le está dando Dios a Elías? Y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién es esa mujer viuda que lo va a sustentar? No es del pueblo judío. Es una mujer ajena al pueblo. Es una mujer de la ciudad de Sidón. Es una mujer que cree en un Dios pagano. Pero ellos creen,
o saben, también conocen de Dios, del Dios de Israel, porque sabemos que el Dios de Israel, por las maravillas que ha hecho durante el momento que sacó al pueblo de Egipto, hasta llegar al momento en que estamos viviendo, todos sus eventos habían sido conocidos y quedan registrados. Y vamos a seguir viendo cómo realmente aquí vamos viendo cómo se desarrolla algo tan interesante, cómo el profeta Elías es enviado realmente a la ciudad de donde viene Jezabel. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. O sea, reconoció al hombre de Dios y le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora que recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Recuerden que estamos hablando de que hay sequía. Si hay sequía, no hay producción, no hay alimento. Si no hay pasto, porque no hay sequía, el ganado no puede comer, entonces tampoco hay carne. Todo esto está perdido. Entonces, observen. Versículo 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero haz a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días. Aquí no estamos hablando de un milagro en un acto. Recuerden que la sequía es por 3 años y medio. Entonces, él solo estuvo unos días en la cueva y se movió para Sarepta en Sidón, a la casa de esta viuda. Y cuando le dice a la viuda: tú haz primero para mí y después harás para ti, ella creyó en la palabra del profeta, que era la palabra de Dios. Creyó en la palabra de Dios. ¿En qué es lo que puso de manifiesto esta viuda? Puso de manifiesto su fe. Por eso es que fue de agrado, porque dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y ella agradó a Dios porque tenía fe. ¿Se dan cuenta? Y vamos a ver cómo a través de la historia esta mujer realmente cumple con todos estos requisitos. Vamos a continuar. Dice: entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ¿no? Dice aquí una mujer, ya esto lo hemos leído, vamos ahora al siguiente. Dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Versículo 17 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, estamos hablando de la misma mujer, pero ya está diciendo que su hijo murió. Dice: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis inequidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, ella pensó que porque el profeta había venido a su casa, sus inequidades, o sea, sus pecados, sus faltas, estaban viniendo a conocimiento de Dios, y por eso había muerto su hijo. Esto es parte de lo que se conoce como la religiosidad. Pensamos de que cada vez que algo sucede es porque algo malo hicimos ante las cosas de Dios. Y sin embargo vamos a ver que más adelante Elías pasa muchas cosas y no está haciendo nada malo ante las cosas de Dios. Y esto le va a demostrar después, ¿no? Elías, que eso no es así. Vamos a ver. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió, y él revivió.
Aquí lo que nosotros vamos a observar es realmente una actuación del profeta Elías. Recuerden que no tenemos registro de haber revivido o que se diga esta es la manera que debe actuar para que un hombre vuelva a la vida. Esta es una actuación natural, espontánea del profeta Elías. No es un modelo que él estaba siguiendo, porque no tenemos registrado un modelo de esto. Entonces vemos aquí cómo realmente él hace esto y le pide a Dios, ¿no? Y Dios le devuelve la vida a este niño, ¿no? Dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El milagro afirmó la fe de esta mujer. Las circunstancias afirmaron la fe de esta mujer, pero la mujer dio el paso de fe primero. Creyó en la palabra de Dios que salía de la boca del profeta. Creyó en que no iba a pasar nada cuando le dio la torta, cuando había sequía y no había nada más que comer. Fue un milagro repetitivo por 3 años y medio, porque no dice hasta este momento y él se fue, sino él se quedó ahí. Y no dice, y la jarra se llenó de aceite hasta lo alto, y la harina, no, o sea, cada día había lo necesario para el día que había que vivir. Y es así como la provisión de Dios llega, y nuestra fe debe ser firme, porque Dios da la provisión día a día para cada uno de nosotros, en todas las circunstancias que estamos esperando de Él. Y este es un ejemplo de esa fe, aún en una mujer que era una mujer de un pueblo pagano, que es el pueblo de Sidón. Hermanos, hemos llegado al final de esta historia, de estos 3 capítulos. Los invito a que me acompañen el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga.